¿Cómo sería el futuro si la moneda que usamos día a día fuera Bitcoin tal cual fue diseñado por Satoshi Nakamoto? Te invitamos a quedarte a ver este episodio de La Economía P2P para poder averiguarlo con nosotros. Y quédate hasta el final, tenemos algo que contarte que no te vas a querer perder. Hola Ian, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este episodio de La Economía P2P. Saludo también a toda la gente que nos está escuchando, esta vez con mejor calidad, esperamos. Sí, hola Leo, ¿todo bien? Nuevos micrófonos, todo bien, nueva calidad. excelente. Así que, sí, esperamos el upgrade. Estamos grabando pronto con nuevos micrófonos, con nuevos equipos de sonido, así que a partir de ahora en adelante, como lo prometido es deuda, la mejora en la calidad debería ser sustancial. Y esto es una pequeña novedad que tenemos para mostrarles, obviamente para mejorar la experiencia de escucha para la gente que nos sigue semana tras semana, que siempre para nosotros se merece lo mejor. Y bueno, este es, digamos, un avance que estamos haciendo. Ya se van a venir nuevas mejoras. No vamos a adelantar demasiado, vamos a esperar a que llegue todo, que tener todo preparado. Pero bueno, se vienen cositas, como quien dice. Sí. Así que bueno, hoy tenemos un episodio que son esas cosas que se te ocurren en la ducha, ¿viste? Y lo que pensábamos era... Obviamente el proceso de monetización de Bitcoin Cash es justamente un proceso, o sea, es algo dinámico, ¿no? No es algo estático, no es que de un día para otro es moneda. Moneda entendido como reserva de valor, unidad de cuenta, medio de intercambio, generalizado. Sobre todo esto de la estabilidad, ¿no? Se vuelve un activo menos volátil, o sea, cuando pierde volatilidad sustancialmente, hasta poderlo utilizar como unidad de cuenta. Entonces, obviamente, esto arranca con que se empiece a expandir como medio de intercambio, como ya los tenemos en otros episodios explicados. Pero los motivos básicamente serían un amplio uso cotidiano, empieza a tener una alta demanda monetaria justamente por ese uso cotidiano, y una adopción masiva en territorios, se quiere, distribuidos o no, eso, como se den las cosas. Sí. No, al margen de esto, también sería importante resaltar, ¿no?, a qué nos referimos con un amplio uso cotidiano. Es decir, que la gente lo está utilizando tal cual fue pensado originalmente para hacer transacciones y que esas transacciones se den directamente en la cadena de bloques. Sí. ¿No? De una manera... Y obviamente una alta demanda monetaria significa que la gente lo esté demandando para hacer intercambio. Es decir, que tenga... que la gente lo precise porque sabe que es buen medio de intercambio. Esta es una característica importante que necesita tener una moneda para poder justamente monetizarse, es decir, ser un excelente medio de intercambio. Nosotros tenemos episodios dedicados a esto, pero nunca está de más recordarlo. La Escuela Austríaca de Economía, a través de sus principales autores, como Mises, como Rothbard, como Bob Haber y los demás, explican que la característica principal del dinero es ser un medio de intercambio y que las demás características que bien mencionaba Ian, como por ejemplo el ser reserva de valor o el ser unidad de cuenta, son características secundarias que parten de ser un buen medio de intercambio. Es decir, el dinero primero es medio de intercambio y después se convierte en reserva de valor y en última instancia, o casi concurrentemente con ser reserva de valor, en unidad de cuenta. Que algo sea reserva de valor no significa que sea unidad de cuenta. Por ejemplo, el oro se utiliza generalizadamente como reserva de valor. Pocas veces es utilizado, o casi nunca, como unidad de cuenta. Sin embargo, el oro es un caso particular porque fue utilizado como medio de intercambio. Fue utilizado. El oro tuvo un proceso inverso, un proceso de desmonetización. También cierto que incentivado por la creación de los bancos centrales y el curso forzoso de las monedas fiat, como por ejemplo el dólar estadounidense, que fue la última moneda que desmonetizó el oro, de forma legal por lo menos. Pero sí es cierto que al menos ahora no es posible utilizar, o no es común ver gente que utiliza el oro como unidad de cuenta. Es decir, cuántas onzas de oro cuesta comprar un auto o una casa. Nadie sabe exactamente. Entonces es algo que por lo menos es notable. Sin embargo, por ejemplo, el dólar, que a pesar de ser una moneda emitida por un banco central, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, sí es cierto que fuera de Estados Unidos también es utilizado como reserva de valor y unidad de cuenta en la mayoría de los países, donde incluso no tiene curso legal, por lo menos no curso forzoso. Entonces estamos hablando de que primero algo tiene que ser un buen medio de intercambio, y una vez que eso ocurra se pasa a ser unidad de cuenta y reserva de valor, que son características secundarias, como bien enseñan los autores varios de la Escuela Austríaca de Economía. Les recomendamos también, creo que hay un episodio que se llama El proceso de monetización de Bitcoin Cash,
donde un poco tratamos de esto. No recuerdo bien el nombre, pero tiene algo similar. Si no, buscan en nuestro canal. Pero de cualquier manera, esto es algo que vale la pena recordar. Disculpame ya en la intervención, ahora te dejo continuar con total. Sí, vale la pena. Entonces, algo probable que suceda es, como esto es un proceso dinámico, Bitcoin Cash, a medida que la gente lo utiliza como dinero, empieza a perder volatilidad, básicamente. Empiezan a aparecer cosas como finanzas más profundas, vía contratos inteligentes. Por ejemplo, el uso número 1 que deberían tener los tokens, en vez de ser perrito o un gatito, son acciones de empresas. Claramente es el uso principal que deberían tener los tokens, que hoy no lo tiene. Salvo algunos tokens de DAOs, si quieren, sería algo similar. Pero que Coca-Cola cotice como un cash token, por ejemplo. Sí, o Tesla. Claro, paguen sus dividendos con Bitcoin Cash y eso haría probablemente que el ecosistema de finanzas dentro de Bitcoin Cash crezca fuerte. Es muy probable que eso vaya acompañado a un proceso de adopción, ¿no? Los casos de uso alternativos, pero que están ligados, ¿no? Hay muchas cosas que hoy te agregan fricción. Por ejemplo, tener que usar un broker. Te agrega fricción. Sería más fácil comprar un cash token. Listo. Holdearlo en tu billetera si querés holdear una acción de una empresa, por ejemplo. En vez de tener que abrir una cuenta en un broker y que te permita comprar y te cobra una comisión y que cuánto te cubre, si se funde o no se funde, y la legislación, si cambian la legislación. Con eso sería mucho más sencillo. Simplemente compras la acción, la guardas en tu billetera y listo, ya está. Guarda bien las 12 palabras y ya tenés todo. Sí, incluso la podrías comprar en una especie de exchange descentralizado, que ya, si bien no hay nada funcional sobre Bitcoin Cash de este estilo, sí hay prototipos y sí hay ideas de cosas que se pueden armar. Entonces, o exchanges descentralizados o bien exchanges que por lo menos no tienen riesgo de contraparte. Es decir, sabés que vos haces un intercambio y recibís lo que te corresponde. Por ejemplo, Atomic Swaps dentro de BCH entre tokens y Bitcoin Cash. Esto se puede hacer sin ningún inconveniente. Entonces, sería, por ejemplo, posible, ¿no?, comprar tokens de forma anónima. Las características, o por lo menos las implicaciones que tiene esto es: las leyes eventualmente tendrían que cambiar, porque hoy en día hay tantas regulaciones encima del sistema financiero que de alguna manera lo restringen y obviamente lo hacen accesible solamente para pocas personas, o por lo menos con el argumento de evitar que gente demasiado poderosa manipule los mercados, hace más complicado acceder para alguien común, por así decirlo, que no tiene millones de dólares, el mercado financiero, o por lo menos lo hace más... quita herramientas que deberían en realidad estar al alcance de cualquiera. Sí, probablemente suceda algo como sucede con la dolarización en Argentina. Argentina está dolarizada. Se usa de facto y... Claro, pero no está de hecho, digamos. Faltaría esa parte. Faltaría que lo admitan, básicamente. No de iure, sino que está de facto, digamos. Como de hecho, la gente utiliza los dólares y no tiene ningún sustento legal, al menos no por ahora. Sí. Y bueno, esto se podría hacer algo similar. Porque lo que a mí se me ocurre es que podría pasar es que primero las empresas obviamente serían reacias a lanzar acciones de empresas, o por lo menos de ellos mismos, sobre la cadena de bloques. Pero lo que sí podría aparecer, y esto es algo interesante, son activos sintéticos que emulen el precio de una acción. Sí, eso. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, se podría hacer con algo similar a lo que es AnyHedge o BCH Bull, que vos, en lugar de congelar el precio de tu BCH en términos de, por ejemplo, el dólar estadounidense o alguna otra moneda como el oro, podrías, por ejemplo, congelarlo en términos del valor de una acción. Entonces tendrías utilizando un oráculo, tendrías un contrato inteligente que emula la paridad del precio con una acción determinada o una fracción de una acción. Y a partir de ahí, vos lo que podrías hacer sería convertir eso en un cash token y transarlo libremente para, digamos, emular una especie de mercado financiero de acciones que no son literalmente las acciones de las empresas. Es decir, las empresas no emiten sus acciones como tokens, pero sí lo hacen. O sea, sí se puede obtener ganancia, por ejemplo, si una acción sube de precio. ¿Por qué? Porque vos creas un sintético que emula ese comportamiento. Sí. O un índice de acciones. Hay beneficios que no tenés. Por ejemplo, los dividendos no los cobrarías. Porque vienen de la rentabilidad de la empresa, entonces no lo cobrás. Pero bueno, tal vez en índices, SP500 que no te paga dividendos, por ejemplo, podría ser.
Y probablemente muchas empresas que sí lo decidan hacer, ¿no? Creo que este proceso de profundización de las finanzas en Bitcoin Cash haría que economías o partes de economías, ¿no? O sectores puntuales estén más pegados al uso de Bitcoin Cash que otros. Y eso probablemente se vea reflejado en el crecimiento. Lo que habría también es un enorme ahorro, ¿no? Esta disminución de intermediarios es literalmente ahorro. Si comprar un cash token de Coca-Cola te sale un fee más bajo que el de un broker, estás ahorrando. Y no solamente estás ahorrando. Potencialmente, ¿qué tan bajo podría llegar a ser, no? Como podríamos hablar incluso de centavos o menos. Sí, y no es solamente el ahorro a nivel monetario, a nivel fee, la comisión que te cobran. Sería a nivel tiempo, ¿no? El tener que hacerte una cuenta en el broker, que si no opera 24/7, que si la legislación cambia, este tipo de cosas te agregan un montón de fricción que se pierde con esto. Entonces el ahorro está representado en distintas cosas. Esto lógicamente haría que Bitcoin Cash mute en el sentido de que se está convirtiendo en dinero. Y lo interesante es que mucha gente lo piensa Bitcoin Cash como si fuese una inversión, ¿no? O sea, si vos tenés una cartera, un portfolio de inversión, vos lo pensás como si fuese un activo de alto riesgo. Hoy lo pensás así. O un activo de riesgo, o lo que sea. Un activo muy volátil, por ejemplo. Ahora, lo curioso es que si Bitcoin Cash se monetiza, ya no sería pensado como un activo de alto riesgo. O sea, ese 10% que vos asignaste en tu cartera activo de alto riesgo, ya no lo es. Si ahora está monetizado, ahora es liquidez, ¿no? Entonces, esto te cambia la ecuación. Ahora vos tenés que rebalancear tu portfolio. O sea, todos tendrían que rebalancear el portfolio porque ya no ocupa ese lugar. Ya no es una inversión, es un activo monetizado. Es como tener dólares, ¿no? Solamente que probablemente pudiste vivir todos los beneficios, ¿no? De esa moneda. O lo tuviste mucho más cerca. Entonces probablemente cuando tengas que hacer el rebalanceo, vos vas a tener en tu cartera, por ejemplo, ese 10% que era un activo de alto riesgo, PCH, ahora vas a tener un 10% de tu portfolio que está en liquidez, ¿no? Y el resto que tenías en liquidez, que puede ser moneda fiat, probablemente lo pienses 2 veces qué haces con ese dinero fiat, ¿no? ¿Cómo cubrís los agujeros? O sea, ahora tenés mucha más liquidez de la que querés, ¿no? Y tenés... y te falta un activo de alto riesgo. Entonces, ¿qué es lo que podrías elegir? Probablemente si probaste los beneficios de usar Bitcoin Cash, porque estás invirtiendo en Bitcoin Cash, ya lo entendiste, es que quieras reemplazar ese fiat que tenés en tu portfolio por Bitcoin Cash. Porque tiene un montón de beneficios, ¿no? Comparado contra el dólar, por ejemplo. No tiene que estar en un banco, no tiene restricciones, no te cobran por guardarlo, por utilizarlo es muy barato. Está siempre tenés todos disponible. estos beneficios, claro, está siempre disponible. No hay peros, no te pueden congelar la cuenta, no pueden saber cuánto tenés, no tiene un montón de beneficios que no tiene el dinero fiat. Entonces probablemente tu interés sea ese dinero fiat que tenés, cambiarlo por Bitcoin Cash, ¿no? O por ejemplo cambiar una parte. Supongamos que tenías un 10% de liquidez también, y un 10% en alto riesgo, el otro 80% en lo que sea. Probablemente dejes el 10% de BCH como liquidez y ese 10% de fiat lo pongas en algún lado. Puede ser en BCH para luego invertir en activos de empresas. O sea, probablemente tu interés sea ir de la mano con Bitcoin Cash. O sea, acompañar esa economía. Porque indudablemente es como cuando votas un candidato a presidente y le va muy bien, en la próxima ronda lo volvés a votar. Obviamente, todo eso si te llevaste una sorpresa. ¿Qué es lo que sucede? Entonces esto es algo similar. Si te fue muy bien con Bitcoin Cash, ahora lo vas a elegir.
Y probablemente vas a elegir todo lo derivado de Bitcoin Cash. O sea que estos activos de empresas que cotizan como un cash token, o sea, representados en vez de en una bolsa hiperregulada por algún estado o varios estados, lo pienses como, este dinero fiat que tenía, probablemente lo cambia a Bitcoin Cash para poder comprar acciones de empresas que cotizan en Bitcoin Cash y cobrar, por ejemplo, los dividendos en Bitcoin Cash. Entonces, como que todo se va alineando, ¿no? Son de una economía Bitcoin Cashificada. Pero es interesante como le cambiaría el chip a la gente. O sea, como ya no es una inversión, ya no lo pensás como una inversión para especular, ¿no? O sea, los inversores especuladores cambiarían haría un switch en BCH. Tal vez algunos inclusive se vayan, ¿no? Porque dicen, no, yo quiero solamente, no tengo liquidez, no me interesa tener liquidez en mi cartera, yo solamente quiero activos de alto riesgo. Bueno, entonces probablemente tengas todas acciones de empresas que cotizan como cash token en vez de tener Bitcoin Cash, por ejemplo, directamente. Claro, lo interesante de esto es que el hecho de que, por ejemplo, incluso en el caso del especulador que solamente quiere activos de alto riesgo y que tenía Bitcoin Cash en la cartera porque era un activo de alto riesgo, pero con potenciales ganancias por una cuestión de que si él confía en la adopción y confía en el uso, eso eventualmente hace que el valor aumenta el volumen y disminuye la volatilidad. Dice, bueno, está bien, no me interesa, me voy a invertir otra cosa. Ya en esas circunstancias, en este contexto en el cual estamos hablando, en el cual las empresas emiten sus acciones o sus bonos o la deuda en general como un activo sobre la misma cadena de bloques, que el inversor se vaya a esos activos no implica necesariamente que se vaya a Bitcoin Cash como tecnología, porque va a seguir utilizando ese dinero. Acá creo que está la innovación, ¿no? Y la ruptura, ¿no? Porque vos estás unificando la moneda con la capa financiera por encima, pero integrándola dentro de la misma capa base sin perjudicar sus características monetarias. Sí, creo que es algo del mundo real, digamos. Es algo del mundo real, exactamente. Estamos hablando es un activo de una que, empresa, digamos, literalmente. Exacto, estamos hablando de acciones, o sea, algo tan simple. Que está bien, capaz que no significa que dentro de 5 años vas a tener acciones de Coca-Cola, o sí, no sé qué pase, pero por ahí vas a tener acciones de empresas relativamente más chicas que se animan o tienen la posibilidad en sus países, porque hay legislación que acompaña que permite, por ejemplo, emitir deudas sobre Bitcoin Cash. Que esto sería muy interesante que lo note alguien del actual gobierno acá en Argentina, ¿no? Que puedas emitir tokens como para financiarte, ¿no? O sea, a modo de acciones y a partir de ahí que cualquiera desde afuera puede invertir, ¿no? Porque sí, qué manera esto sería más algo sencilla que probablemente también pase. O sea, una vez que imagínate, claro, imagínate esto cómo te globaliza la economía. En algún sentido. Sí, monetariamente. Sí. Claro, suponete que hoy salís a mercado. Tenés una empresa, está creciendo y decís quiero salir a mercado, quiero emitir acciones. Y lo más probable es que tengas que primero pasar por 17.000 trabas burocráticas que te impiden o no te hacer dejan. Eso. O no te dejan directamente. Por ejemplo, como le pasó a Ant Finance, que es la empresa que en China es Alipay, hay un fondo de inversión que es como si fuese el fondo de mercado pago acá. Bueno, es así, pero el más grande del mundo. Que es de la empresa de Ant Finance. Que es parte del grupo de Alibaba, una cosa así. Bueno, no le dejaron salir a bolsa. Iba a ser la empresa de finanzas más grande del mundo y no le dejaron salir a bolsa. ¿Por qué? Porque el gobierno chino no quiso. Iba a salir en Hong Kong y no pudieron. Olvidémonos del gobierno chino, que este es como un caso especial, ¿no? O es como el modelo que miran todos los países del occidente hoy en día. Es un riesgo que también tenés. O sea, él simplemente, mandatoriamente te dicen que no. Sí. No, en este momento políticamente no sirve que vos hagas eso. ¿Por qué? Porque entonces, no sé. A vos te frenan tu futuro de expansión simplemente por una cuestión política del momento. Sí. Olvídate. Sos una empresa más chica. Capaz que sos, no sé, una cadena de supermercados mediana en un país en desarrollo como lo es Argentina. Entonces decís, che, quiero salir a bolsa. Y capaz que vos ves las empresas que cotizan en bolsa y no, tenés que tener tantos requisitos, tenés que ser sociedad anónima o no sé, tenés que... No sé cuáles serán los requisitos, pero digamos, debe ser pocos. No, y varían según muchas empresas. Y varían según el país. Y además, ¿qué pasa? Solamente podrían invertir personas de Argentina en esa empresa, por lo menos inicialmente. Si esa no cotiza por fuera, estamos hablando de que potencialmente estás
eliminando a la mayor parte de la población mundial porque solamente podés inicialmente depender de la gente de tu país que quiere invertir en esa empresa. Ahora, con esto, no solamente podés hacer la salida a mercado, o sea, salir a tener acciones mucho más rápido, sino que además podés depender de la voluntad de financiamiento de cualquier persona del mundo que utiliza esta tecnología, porque esto no tiene barreras. Es decir, en el momento que vos salís a mercado, inmediatamente ahí ya podés estar recibiendo financiamiento de cualquier parte del mundo, lo cual obviamente no quita que vos tengas que ofrecer una propuesta de valor que merezca invertir, ¿no?, tiempo y dinero, o sea que una oportunidad de especulación verdadera. O sea, no significa que vos vas a salir con cualquier negocio y te van a poner IT encima. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es posible que la inversión sea mucho más ágil y mucho más rápida en este momento. ¿Por qué? Porque Sí, tenés y una es muy tecnología que probable no tiene fronteras y que te abre las puertas a todo el mercado inversionista del mundo, que ahora encima no van a ser solamente personas dedicadas a estudiar eso o que tienen algún tiempo libre y se pueden dedicar a eso, sino que va a ser cualquier persona con acceso a internet, potencialmente. O sea, estamos hablando obviamente en un futuro en el cual Bitcoin Cash es ampliamente utilizado en gran parte del mundo, pero sí es posible hacerlo en Bitcoin Cash. Sí, y probablemente también tengas, por ejemplo, la opción de poder emitir bonos o deuda de distintos tipos. Claro. Sí, todo opciones, con bonos de Cash, sí, es lo deuda, mismo. Sí, es lo mismo. notas de No lo crédito, o podrías sea, hacer. un montón de Claro. cosas que... Ahora, lo interesante, por ejemplo, es que el incluso interés lo cupones, pagarías en estoy Bitcoin Cash. diciendo, ¿eh? Claro, entonces el interés lo pagarías en Bitcoin Cash, por ejemplo, de la deuda. Claro. Porque es Pues la moneda es la para moneda de uso. del ecosistema, claro. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, los dividendos de tus acciones los pagarías también en Bitcoin Cash. Porque Sí. es un token es un cash token, es lo más práctico. Claro. O Ahora, sea que estarías obligado de alguna forma, o tus intereses estarían alineados a la adopción de Bitcoin Cash, ¿no? A su uso creciente. ¿No? Vos viene un cliente a pagarte con fiat y le decís, la verdad que prefiero Bitcoin Cash, ¿viste? O si me pagás, lo voy a hacer un swap automáticamente. Pues yo mis dividendos de mi empresa los tengo que pagar en Bitcoin Cash. O el balance, lo piensas. Todo estaría tipo bitcoinificado al tope. bueno, y esto también pensalo porque tiene ramificaciones también, ¿no? Porque algo que se me ocurría recién era que justamente vos teniendo la posibilidad de utilizar Bitcoin Cash, va por este lado. ¿Por qué hoy no utilizarías otra tecnología, no? Porque alguien podría venir de afuera y decir, no, sí, esto es muy lindo, lo que está proponiendo no es nada más ni nada menos que finanza descentralizada, que tiene novedoso esto, ¿no? Y para mí la novedad que tiene, para alguien que fue listo y detectó esto, es vos estás saliendo de algo que tradicionalmente se utilizaba para, entre comillas, finanzas centralizadas, como por ejemplo Ethereum, como por ejemplo otras cadenas como Polygon, Matic. O sea, ¿por qué no utilizaríamos esas cadenas para hacer exactamente lo mismo? Si encima son cadenas que están, entre comillas, diseñadas para hacer contratos inteligentes y Bitcoin Cash no lo es. Yo creo que ahí también entra en valor la tecnología que hay detrás de Cash Tokens y lo que esto permite hacer. Si bien es cierto que por ahí hay ciertas cosas que hace Ethereum, que hace Polygon, que hace Solana, si a eso le podemos llamar criptomoneda, que Bitcoin Cash todavía no puede hacer con la tecnología actual, también es cierto que hay una cuestión de escalabilidad de por medio. Hoy en día, querer hacer algo similar a esto en Ethereum no solo es carísimo, con lo cual ya te deja afuera la mayor parte de la población mundial, sino que por la cuestión regulatoria ya fue posible eliminar un montón de blacklistear gente, personas, prohibiendo el acceso. Tornado, ¿no? Cash, por ejemplo. Tornado Cash, Cash, blacklist, la lista de personas que no podían usar Uniswap. Uniswap mismo agregó, por ejemplo, la lista Claro. esa que pasó a la SEC. Y obviamente la cuestión de la escalabilidad, que es no menor, ¿no? Nosotros ahora tenemos una tecnología que es escalable, que es posible llevar a potencialmente millones de usuarios y que no depende de una tecnología que ya se vio que tiene problemas serios para la escalabilidad, que es, por ejemplo, la tecnología del modelo de cuentas. O, por ejemplo, BTC, que tiene límites artificialmente impuestos. Sino que en el caso de BCH, el compromiso de la comunidad es: vamos a tener siempre el espacio disponible para hacer la cantidad de transacciones que sea necesaria. Vamos a hacer que esto se cree como una especie de mercado entre los mineros y los usuarios que utilizan la red. Es decir, que las tarifas sean siempre un compromiso entre todos los recursos que se utilizan para sostener la red y los usuarios que pagan para utilizar esa red. Eso obviamente con el volumen tiende a ser bajo, porque los mineros tienden a utilizar los recursos de forma más eficiente posible y los usuarios quieren pagar el menor
costo posible por utilizar esa tecnología. Entonces, ya teniendo esas dos cosas libres y sin ningún tipo de restricción, sin ningún límite artificial, con una tecnología que es más escalable que el modelo de cuentas de Ethereum, estamos hablando de que potencialmente podríamos llegar a millones de usuarios sin que esto afecte en un futuro quién puede utilizar la cadena de bloques y quién no. Por ejemplo, si hoy en día planteamos algo similar en Polygon y cuando llegues a una cantidad X de usuarios vas a tener los mismos problemas que tenés hoy en Ethereum. Además es centralizado. Capaz que hay un par de personas más que lo pueden utilizar, pero estamos hablando de que igualmente vas a llegar a un límite de escalabilidad. En el caso de BCH, y además hay un Venture Capital con la llave. Claro. Polygon, por ejemplo. O en Arbitrum. O en Optimism. Entonces, hay alguien que tiene la llave. Sí, o ponele que en el caso de Ethereum no tenés a alguien con la llave, pero sí tenés un alto costo para hacer transacciones. No escala. No escala. O sea, es una tecnología que no llega a servir. Y no lo quieren escalar, vean el roadmap. Pretende seguir. Claro, pero es una tecnología que no sirve como Bitcoin Cash pretende servir al mundo. Sí, entonces, sí. No, y además el factor clave es la adopción. O sea, sí, finanzas descentralizadas, pero si no está, no hay opción. O sea, si no puedes usar eso que te paga la finanza descentralizada, ¿qué haces? Tenés que pasar a Binance para usar la tarjeta. O el P2P de Binance, ¿me entendés? No, es lo que hace la gente, porque no le queda otra. Pero si la gente pudiese usar ese dinero que ganó directamente, lo usaría. Exacto. Esa es la diferencia. Sí, yo creo que esto es clave y acá es donde entra, digamos, la cuestión más interesante. Ahora, ¿hay algo que impida que nosotros podamos adelantar esto? Es decir, nosotros decimos, sí, esto es en el futuro, si Bitcoin Cash se monetiza. ¿Hay algo que técnicamente impida que nosotros podamos hacer esto hoy? Yo creo que no. O sea, hoy, no. Si hay desarrolladores, si hay gente con interés en que esto salga, obviamente los incentivos están, pero tiene que haber interés por parte de alguien que dice, ok, detecta que esto es una posibilidad y se pone a trabajar para hacer eso. Obviamente esto es casi que un llamado a cualquier desarrollador, cualquier developer que nos esté escuchando, considere que esto es algo que tiene sentido. Si uno entiende la propuesta de valor de BCH, se puede adelantar a esto. Sí. Nosotros el planteo que damos en este episodio no es más como un proceso de monetización, ¿no? O sea, como que las otras cosas que no se ven del proceso de monetización. El proceso de monetización, sí, baja la volatilidad, se adopta. Bueno, ¿qué son las otras cosas que pueden ir derivándose de eso? Bueno, todas estas. Obviamente te falta el factor clave, que es que Bitcoin Cash deje de ser volátil, ya sea que se estabiliza, ¿no? Pero bueno, estamos en la primera etapa de adopción, que es la que hay que acelerar lo máximo posible. Y además, si se quieren encontrar sus alternativos, bienvenidos sean siempre. Así que bueno, chicos, saben que subimos episodios todos los viernes. Suscríbanse, den like, compartan. ¿Ustedes cómo lo piensan? Por nosotros, una pregunta para el final. Nosotros lo que hicimos en este episodio fue una especulación, ¿no? O sea, como un podría ser. No significa que suceda así, pero es una posibilidad. ¿Ustedes qué opinan lo mismo? ¿No opinan lo mismo? Nos interesa. Déjenos sus comentarios con sus opiniones abajo. Nosotros lo vamos a estar leyendo y los vamos a estar respondiendo. Y ya saben que nos pueden seguir en múltiples redes. También coméntenos acerca de la calidad de audio, si consideran que mejoró, si va gustando. Sobre todo para la gente que nos escucha vía audio, ¿no? Que queremos que tengan la mejor experiencia de escucha posible. Y bueno, ya saben que también se pueden suscribir a la comunidad en Patreon. Tenemos una comunidad privada en Telegram, si tienen ganas de participar. También estamos disponibles en múltiples plataformas. Tengo entendido que Google Podcast la van a estar cerrando dentro de poco, así que vayan buscando alternativas. Nosotros recomendamos alternativas libres para escuchar podcasts, como por ejemplo Antena Pod en Android. Es excelente, es la que yo personalmente utilizo. Sí. Y obviamente, bueno, si están en Spotify, también estamos en Spotify. Hay muchas opciones para escucharnos. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos el viernes que viene. Chau. Chau.